Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Steven Valverde, soy un estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre de la carrera de Contabilidad. El tema que les voy a hablar ahora es acerca del comunismo. El comunismo es una ideología política y un modo de organización socioeconómica que busca la igualdad social y económica a través de la eliminación de la propiedad privada y la propiedad común de los medios de producción. Se caracteriza por la inexistencia de clases sociales, del mercado y del Estado en su fase final teórica. El comunismo es considerado como el enemigo tradicional del capitalismo, ya que mientras el primero se propone abolir la propiedad privada, el segundo se sustenta precisamente de ello. Hace algunos años la BBC pidió a sus oyentes que votaran por un filósofo preferido. Claro que había filósofos favoritos como Platón, Sócrates, Hume y Nietzsche, entre otros. Pero al recuento de votos, el ganador resultó ser el título del filósofo favorito de los británicos fue para Karl Marx. Algunos se preguntaron cómo era posible que un exiliado alemán radical, cuyas ideas y predicciones se habían revelado errantes una y otra vez, y que parecía haber quedado enterrado en la caída del muro de Berlín, siguiera siendo tan popular. Karl Marx fue un filósofo alemán, economista, periodista y socialista, revolucionario que vivió en Londres y dejó un impacto duradero en el mundo. Las ideas de Marx han sido revividas y debatidas en los últimos años. A finales del 2008, un librero alemán informó que las ventas de la obra de Marx se habían aumentado como no ocurría en décadas. Ya que estés en de acuerdo o desacuerdo con Marx, su legado nos recuerda el poder de las ideas para dar la historia y la importancia del pensamiento crítico y diálogo en la sociedad democrática. Una teoría famosa. Karl Marx desarrolló una famosa teoría de la historia que había como objetivo explicar cómo las sociedades cambian en el tiempo y cuál es su destino final. Un ejemplo claro para entender el comunismo es el siguiente. En una sociedad comunista, la propiedad y los medios de producción como fábricas, desarrollos, materias primas, etc., serían propiedad no de los individuos particulares o las empresas privadas, sino de todos. Marx argumentó que las sociedades no son sistemas estáticos, sino dinámicos, que evolucionan a través de diferentes etapas de desarrollo económico. El feudalismo era un sistema en el que la tierra y el trabajo de los campesinos estaban controlados por una pequeña clase aristócrata. El capitalismo surgió de la década del feudalismo y el auge del comercio y la industria. Es un sistema en el que los medios de producción son de propiedad privada y funcionan con fines de lucro. Sin embargo, Marx creía que el capitalismo era incoherente, injusto e inestable y que eventualmente daría paso al comunismo. El comunismo, según Marx, es la etapa final de la historia humana, en el que los medios de producción son propiedad y están controlados por la comunidad en su conjunto. No hay propiedad privada, ni explotación, ni conflictos de clases. El Estado, que es un producto de la sociedad de clases, desaparecería y la gente se gobernaría a sí misma directamente. Bien, en este punto nos detenemos un momento para hablar un poco sobre la vida de Karl Marx. Karl Marx fue uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX. Nació en 1818 en Trier, Alemania, en una familia de clase media de ascendencia judía. Estudió en las universidades de Bonn y Berlín, donde desarrolló un interés por la filosofía, la historia y la política. Escribió extensamente a lo largo de su vida, produciendo una vasta obra que incluye libros, artículos y cartas. Sus obras más famosas son el Manifiesto Comunista, del cual fue coautor con Friedrich Engels en 1848, y Das Kapital.
un crítico en 3 volúmenes de la economía política en la que trabajó durante más de 20 años. Marx no solo era un teórico, sino que también era un activista político que participó en varios movimientos revolucionarios. Fue expulsado de varios países por sus opiniones radicales y tuvo que depender del apoyo de sus amigos, especialmente de Engels, que para él fue su sustento. Marx murió en 1883 en Londres, donde había vivido durante más de 30 años. Su legado sigue siendo debatido y cuestionado, pero sus ideas siguen siendo relevantes y estimulantes para cualquier interesado en la justicia social, la desigualdad económica y la política. Lo amemos o lo odiemos, Karl Marx fue una figura destacada del pensamiento moderno que nos desafió a cuestionar el estatus que para imaginar un mundo mejor. Ya que estés de acuerdo o desacuerdo, vale la pena estudiar y discutir su vida y su obra. La lucha de clases. La teoría del valor y la crisis de Karl Marx es un concepto clave en la economía marxista. Se basa en la idea de que un valor de una mercancía está destinado por la cantidad de tiempo de trabajo que es socialmente necesario para producirla. Marx decía que bajo el capitalismo los trabajadores que producen las mercancías no reciben el valor total de su trabajo, sino solo una fracción del mismo, que se les paga con un salario muy bajo. El resto del valor es apropiado por los capitalistas, que poseen y controlan los medios de producción. Esta explotación del trabajo conduce a una contradicción fundamental dentro del capitalismo, porque los trabajadores son también los consumidores que compran las mercancías que producen. Si a los trabajadores no se les paga lo suficiente para recomprar las mercancías que producen, entonces hay una crisis de sobreproducción, en la que los capitalistas no pueden vender toda la mercancía que han producido y los trabajadores no pueden comprar todas las mercancías que necesitan. Marx vio esta crisis de sobreproducción como una característica recurrente del capitalismo. Impulsado por el imperativo de ganancias y la competencia entre capitalistas, predijo que a medida que el capitalismo se desarrolle, la concentración y la centralización del capital conduciría a la forma del monopolio y al desplazamiento de las pequeñas y medianas empresas, lo que excavaría la crisis de sobreproducción y conduciría a una disminución general de la tasa de ganancia. La teoría del valor y la crisis de Marx han sido debatidos por muchos economistas y académicos, pero sigue siendo una idea poderosa y reveladora que nos desafía a pensar críticamente sobre la naturaleza del capitalismo, el papel del trabajo y las posibilidades del desarrollo económico, que es la famosa democracia. La lucha entre el capital y el trabajo no es en solo un concepto teórico, sino una realidad vivida por millones de trabajadores en todo el mundo. Ya sea que estés en desacuerdo o desacuerdo con Marx, su teoría nos invita a reflexionar sobre las estructuras sociales y económicas que dan forma a nuestras vidas e imaginar un futuro mejor para todos. Bien. El comunismo en el mundo moderno. En el siglo XX, el comunismo era una ideología política poderosa e influyente que inspiró revolucionarios y gobiernos en todo el mundo. Sin embargo, a finales del siglo, solo unas pocas dictaduras obstinadas permanecían puramente comunistas. Por otro lado, Marx se equivocó acerca de la evolución final del capitalismo, que no ha degenerado un sistema monopolista,
Al menos no todavía. Gracias en parte a la regulación gubernamental y a la mano invisible del mercado, el mundo también nos hemos visto abrumados por el desempleo. Y aunque ha habido auges y crisis ciclos, perdón, ciclos, como vimos en el capítulo 31, la responsabilidad recae tanto en los controles gubernamentales como en las fuerzas desenfrenadas del capitalismo. Muy pocos, si es que hubo alguno, de los países que abrazaron el comunismo después de una revolución socialista se adherieron estrictamente a los criterios de Marx. En su mayoría eran naciones agrícolas pobres y subdesarrolladas, como Rusia y China. Sin embargo, los experimentos marxistas del siglo XX también rescataron los defectos inherentes de la teoría. El más importante de ellos es que el control centralizado de la economía resultó inmensamente difícil de lograr, si no imposible. Cuando cayó la cortina de hierro en la década de 1990 y las antiguas repúblicas soviéticas se abrieron a Occidente, quedó claro que, a pesar de toda la grandilocuencia de los años de la Guerra Fría, eran países terriblemente subdesarrollados, mientras que las fuerzas de la oferta y demanda crecían economías dinámicas que generaron riqueza a un ritmo rápido. Los sistemas centralizados de la Unión Soviética y China se encargaron de sofocar la innovación, sin competencia entre empresas, el motor fundamental de los mercados libres. La economía simplemente corría a un ritmo lento. Impulsado por los burócratas, solo había un área en que los soviéticos realmente sobresalían: la innovación militar y la aeroespacial. Es significativo que esto fuera lo único campo en el que había competencia directa, en este caso con Occidente durante la Guerra Fría. El declive del comunismo en el mundo moderno es un fenómeno complejo y multifacético, que no puede reducirse a una simple fórmula o explicación. Sin embargo, nos invita a reflexionar sobre las fortalezas y debilidades de los diferentes sistemas políticos, a aprender de la historia e imaginarse un futuro mejor para todos nosotros. El comunismo actualmente. El comunismo es un tema complejo y multifacético que se ha discutido y debatido durante las décadas. Aquí hay algunos puntos claves donde podemos definir este estado. El comunismo es una ideología política y económica que puede recrear una sociedad sin clases en las que todas las propiedades y recursos sean propiedad de la comunidad en su conjunto y estén controladas por ella. A menudo se asocia con las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels, quienes escribieron el Manifiesto Comunista en 1848. Hablaremos un poco de la historia, que tiene una historia larga y compleja el comunismo, con muchas variaciones e interpretaciones diferentes. Algunos de los ejemplos más conocidos de gobiernos comunistas incluyen la Unión Soviética, China y Cuba. Sin embargo, han habido muchos otros movimientos y partidos comunistas en todo el mundo. El comunismo ruso. En este septiembre del 2023 se publicó un artículo sobre el legado del comunismo en Rusia, 30 años después de la disolución de la Unión Soviética. Este artículo sugiere que el colapso de la Unión Soviética provocó la pérdida de un proyecto común y el surgimiento de una nueva élite capitalista. Sin embargo, todavía existen partidos y movimientos comunistas en Rusia, y el artículo analiza su papel en la política contemporánea. El estado actual del
del comunismo sigue siendo un tema relevante y controvertido. Si en algunos países como China y Cuba siguen teniendo gobiernos comunistas, muchos otros han abandonado el comunismo en favor de otros sistemas políticos y económicos. Sin embargo, todavía existen muchos partidos y movimientos comunistas en todo el mundo y el comunismo sigue siendo una fuente de inspiración y debate para muchas personas. El comunismo enfrenta muchos desafíos en el mundo moderno, incluyendo la globalización, el ascenso del capitalismo y la naturaleza cambiándote del trabajo y del empleo. Además, muchas personas asocian el comunismo con el autoritarismo y los abusos contra los derechos humanos, lo que puede dificultar la obtención de apoyo para las ideas políticas y comunistas. ¿Por qué el comunismo no está funcionando? La cuestión de por qué el comunismo no funciona es compleja y multifacética, con muchas perspectivas y opiniones diferentes. Estas son algunas razones de las cuales el comunismo ha sido criticado y no ha tenido éxito en la práctica. Comencemos primero con la ineficiencia económica. Una de las principales críticas al comunismo es que económicamente es ineficiente. Sin un sistema basado en el mercado para asignar recursos y fijar precios, puede resultar difícil producir bienes y servicios de manera eficiente. Esto puede provocar escasez y excedentes y otros problemas económicos. La falta de incentivos. Otra crítica al comunismo es que no proporciona a las personas incentivos suficientes para trabajar duros y ser productivos, sin la posibilidad de ganar salarios más altos o lograr mayor éxito. Las personas pueden estar motivadas no pueden estar motivadas para el trabajo duro e innovar. El control centralizado. El comunismo también tiende a asociarse con el control centralizado y el autoritarismo. En muchos países comunistas el gobierno ha tenido un gran control sobre la vida de las personas, incluyendo su trabajo, educación y libertades personales. Esto puede conducir a la falta de innovación, creatividad e individualidad. Naturaleza humana. Algunos críticos del comunismo argumentan que va en contra de la naturaleza humana esperar que las personas trabajen duro y contribuyan equitativamente sin ningún incentivo o recompensa personal. Sostienen que la gente tiene intereses propios por la naturaleza y que el comunismo ignora este aspecto fundamentalmente del comportamiento humano. Y el fracaso histórico, que fue finalmente el comunismo, se asoció con una serie de fracasos históricos, incluyendo el colapso de la Unión Soviética y las luchas económicas entre países como Cuba y Corea del Norte. Estos fracasos han llevado a muchas personas a cuestionar la viabilidad del comunismo como sistema político y económico. En conclusión, el comunismo sigue siendo un tema relevante e importante en la política contemporánea con muchos partidos y movimientos comunistas en todo el mundo. Al considerar el Congreso marxista, los orígenes del comunismo en Costa Rica, el legado del comunismo en Rusia y los debates en curso sobre la definición y las críticas al comunismo. El comunismo es una ideología política y económica que busca crear una sociedad sin clases, en las que todas las propiedades y recursos sean propiedad y estén controlados por la comunidad en su conjunto. Hay muchas interpretaciones y variaciones diferentes del comunismo y tiene una historia larga y compleja. Algunas de las críticas claves al comunismo incluyen su ineficiencia económica, la falta de incentivos y el control centralizado. El comunismo se ha asociado con el autoritarismo y los abusos contra los derechos humanos, lo que puede dificultar la obtención de apoyo para las ideas y políticas comunistas. A pesar de estos desafíos, el comunismo sigue siendo un tema relevante e importante en la política contemporánea, con muchos partidos y movimientos comunistas en todo el mundo.
pero todavía hay debates sobre qué es el comunismo y lo que implica. Algunos sostienen que es un sistema político y económico, mientras que otros sostienen que es un conjunto de ideas y valores que se pueden aplicar de diferentes maneras. El comunismo se ha asociado con el autoritarismo y los abusos contra los derechos humanos, lo que puede dificultar la obtención del apoyo para las ideas y políticas comunistas. Gracias.